Imagina abrir la ventanilla del universo y, en lugar del aire tibio de la Tierra, sentir un soplo que hiela el alma, un frío tan absoluto que las palabras parecen romperse. Esa es la frontera silenciosa donde residen Urano y Neptuno, dos mundos gemelos y extraños, escondidos en el borde de nuestro sistema solar. Y hoy vamos a asomarnos para entender qué significa realmente estar lejos y frío. Te llevaré en un viaje que mezcla datos duros y asombro. Pondremos a escala las distancias, no solo en kilómetros, sino en tiempo de luz y en imágenes que puedas imaginar. Desentrañaremos por qué sus atmósferas son de tonos azulados como un cuadro extraño. Descubriremos vientos que podrían deshacer ciudades enteras en horas. Y debatiremos cómo un planeta tan lejano puede, sorprendentemente, esconder calor en su interior. Todo esto manteniendo un halo de misterio. No solo responderemos ¿qué tan lejos? ¿Y qué tan fríos? Sino porque esas respuestas desafían nuestras intuiciones más básicas. Verás cómo la palabra distancia se transforma en algo más que espacio. Es tiempo, es historia y es energía. Aprenderás qué tan rápido viaja la luz hasta allí, cuánto tardaría una nave en llegar con la tecnología que conocemos, y por qué esas cifras deberían cambiar la forma en que imaginamos los veranos y las noches en esos mundos. También hablaremos de atmósferas cargadas de metano y de cómo ese gas pinta los cielos de un azul profundo, de tormentas colosales que duran años y de magnetosferas tan extrañas que parecen salidas de una película de ciencia ficción. Además, exploraremos las pistas que nos dejaron las sondas, esas visitas furtivas que, como cartas enviadas desde la oscuridad, apenas rascaron la superficie de sus secretos, y plantearemos las grandes preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Qué procesos mantienen caliente el interior de Neptuno? ¿Podría alguna luna servir de refugio para líquidos ocultos? ¿Qué nos enseñan estos planetas sobre los mundos que giran alrededor de otras estrellas? No esperes datos secos o un listado interminable de cifras. Aquí la ciencia se cuenta como una historia, con pequeños cliffhangers, imágenes que encienden la imaginación y un tono que mezcla curiosidad y asombro. Al final del video, no solo sabrás cuán lejos y cuán fríos están Urano y Neptuno, tendrás una perspectiva nueva sobre por qué, incluso en los rincones más helados, el cosmos sigue susurrando secretos que nos invitan a mirar más allá. Listo para el frío. Cuando hablamos de lejanía en el sistema solar, las palabras dejan de ser suficientes y necesitamos traducir números a imágenes que sorprendan. Urano y Neptuno no están solo más allá. Están en una región donde la luz misma tarda horas en llegar. Urano orbita a una distancia media aproximada de 19,22 unidades astronómicas, lo que equivale a unos 2.874 millones de kilómetros desde el Sol. Neptuno queda aún más allá, a unas 30,11 unidades astronómicas, es decir, cerca de 4.504 millones de kilómetros. En cifras, hablamos de miles de millones de kilómetros, distancias que la mente tiene que aprender a imaginar. Una forma inmediata de sentir esa escala es con la velocidad de la luz. La información viaja a ella, y su demora nos dice cuán lejos es realmente un lugar. La luz que parte del Sol llega a Urano en aproximadamente 2 horas, 39 minutos y 50 segundos. A Neptuno en aproximadamente 4 horas, 10 minutos y 25 segundos. Si quieres enviar una señal y esperar una respuesta, debes pensar en el doble. Un ida y vuelta aproximado de 5 horas, 19 minutos y 40 segundos hacia Urano, y de 8 horas, 20 minutos y 51 segundos hacia Neptuno. Es tiempo suficiente para leer, para planear y para aceptar que la comunicación con esos mundos no es instantánea, sino una conversación a escala planetaria. Las naves que hemos enviado confirman esas escalas con viajes que parecen de otra paciencia. Voyager 2,
la única sonda que ha sobrevolado ambos planetas, tardó alrededor de 8,4 años en alcanzar Urano desde su lanzamiento en 1977 y unos 12 años en alcanzar Neptuno. Esos años fueron kilómetros convertidos en trayectos, maniobras y minutos de espera por cada señal que recibíamos desde el borde del sistema solar. Cada sobrevuelo fue posible gracias a ventanas de oportunidad planetaria y a cálculos que tomaron en cuenta la inmensa distancia y la lenta cadencia de las comunicaciones. Para hacerlo cotidiano, imagina distintos modos de viaje. Un avión comercial que volara sin detenerse a 900 kilómetros por hora tardaría alrededor de 364 años en llegar a Urano y cerca de 571 años en llegar a Neptuno. Un automóvil a 100 kilómetros por hora necesitaría más de 3.200 años para Urano y más de 5.100 años para Neptuno. Estas comparaciones son exageradas a propósito. Sirven para mostrar que viajar en términos terrestres no se aplica aquí. Las distancias se miden mejor en luz y en paciencia tecnológica. Otra comparación que choca la intuición es la relación con la Luna. La distancia hasta Urano es aproximadamente 7.480 veces la distancia Tierra-Luna. Para Neptuno son unas 11.720 lunas apiladas. Pensar la travesía así, como apilar lunas, ayuda a percibir la magnitud sin perderse en ceros. Esa imagen también explica por qué cada misión necesita años de preparación y por qué cada megabit de datos que vuelve desde el borde del sistema solar tiene un valor científico enorme. Estas demoras tienen consecuencias prácticas. La comunicación con una sonda en Neptuno es inherentemente asíncrona. Durante maniobras críticas o encuentros científicos, los ingenieros no pueden controlar en tiempo real. Deben enviar instrucciones con horas de retraso y fiarse de la autonomía de la nave. Además, la distancia convierte cada byte de datos enviado de vuelta en un tesoro escaso. La banda ancha a esas distancias es limitada, y cada segundo de transmisión cuenta. Eso cambia la naturaleza de la exploración. Planificas, automatizas y recuperas lo que puedas durante ventanas estrechas de contacto. Si al cerrar los ojos conviertes esos números en escenas, una luz que tarda horas en llegar, una sonda que responde con un retraso de mediodía, un avión que necesitaría siglos para atravesar el vacío, la lejanía de Urano y Neptuno deja de ser un concepto abstracto y se vuelve una geografía del asombro. Fría, vasta y maravillosamente remota. Para ponerlo en perspectiva inmediata, la luz que nos llega del Sol tarda apenas unos 8 minutos y 19 segundos en alcanzarnos en la Tierra. Comparado con eso, Urano está a cerca de 19 veces esa demora y Neptuno a más de 30 veces. No es solo que estén lejos, es que comunicarse con ellos implica aceptar que la respuesta del universo llega con horas de retraso, no con minutos. Esas escalas también influyen en cómo pensamos una misión, planificar una trayectoria, prever fallos y diseñar la autonomía de la nave exige pensar en décadas. Las sondas deben ser capaces de operar sin órdenes inmediatas. Los equipos en tierra compran tiempo y confianza en algoritmos y redundancias. Por eso, cada sobrevuelo histórico, como los que lograron naves como Voyager 2, es el resultado de cálculos que anticipan años de distancia y minutos convertidos en valor científico. Al imaginar estos números de forma sensorial, la lejanía deja de ser una cifra fría y se transforma en una aventura de escala humana. Cada hora de luz, cada década de viaje, cada respuesta tardía desde el borde del sistema solar es un recordatorio de lo vasto que es nuestro vecindario cósmico y de cuánta paciencia y creatividad requiere explorarlo. Y aún más, antes de continuar, recuerda que puedes descargar las narraciones de este canal para disfrutarlas sin anuncios. Encontrarás paquetes
con las versiones completas de nuestras historias y explicaciones científicas, pensadas para escucharlas en cualquier momento y sin interrupciones. Ahora retomando con nuestro frío viaje. Cuando hablamos de distancias en el cosmos, conviene elegir la unidad adecuada, porque cada una cambia la historia que contamos. Los kilómetros son útiles como ladrillos, concretos, innumerables y fríos. Una unidad astronómica, AU, es más bien un paso en el mapa. Mide la distancia media entre la Tierra y el Sol y nos sirve para posicionar los planetas sin perdernos en ceros. El tiempo de luz, en cambio, convierte la distancia en experiencia. No es cuánto hay entre dos puntos, sino cuánto tarda la información en viajar entre ellos. 3 maneras de hablar de lo mismo y 3 maneras distintas de sentirlo. Piensa en los kilómetros como fichas de un mosaico. Si te digo 4.000 millones de kilómetros, tu mente tropieza con los ceros, pero si te doy una ficha, digamos 1.000 kilómetros, el viaje que haces en un día en auto, y te digo cuántas fichas hacen falta, la imagen empieza a cobrar forma. El problema es que el número de fichas es inmenso. La belleza de los kilómetros es su precisión, pero su desafío es la escala. Demasiadas cifras para imaginar una travesía. Ahora cambia a unidades astronómicas. Imagina que el sistema solar es una plaza y que una AU es la distancia desde el centro de la plaza hasta la fuente principal. Decir que Urano está a unas 20 fuentes y Neptuno a 30 fuentes convierte la frase en un mapa legible. La AU nos permite comparar posiciones sin saturarnos de ceros. Es una regla humana sobre un tablero cósmico. Es la unidad que usamos cuando queremos decir más allá de Marte sí, pero ¿cuánto más allá? Sin que la frase se vuelva inútil. El tiempo de luz, sin embargo, es el que nos hace sentir el cosmos de verdad. Si digo, la luz tarda X minutos u horas, instantáneamente representas una espera, un retraso, una conversación que no es inmediata. La luz no solo recorre distancia, transporta la historia del objeto. Mirar un planeta significa verle como era cuando la luz salió de él. Mirar lejos es mirar al pasado. Esa transformación de distancia en tiempo es una llave para entender por qué lejos también puede leerse como desfasado o congelado. Para hacerlo tangible, imagina 3 metáforas juntas. Los kilómetros son los ladrillos del puente que separa la Tierra del planeta distante. Las AU son las marcas en el mapa que te dicen en qué tramo del puente estás. Y el tiempo de luz es el reloj con el que mides cuánto tardará una carta en cruzar ese puente. Si mandas una carta y sabes que tardará 4 horas en llegar, ajustarás tus expectativas. No esperas respuesta inmediata, planearás con paciencia. Eso mismo sucede con nuestras sondas y con la observación astronómica. La naturaleza incorpora un desfase temporal. Aquí entra el pequeño giro misterioso. Lejos no es solo una cuestión de espacio, sino de tiempo congelado. Cuando apuntamos un telescopio o recibimos datos de una sonda, estamos observando un instante almacenado en el vacío, un fotograma antiguo que viajó hasta nosotros. En el caso de Urano y Neptuno, el retraso son horas, pero en otros rincones del universo puede ser años, siglos o milenios. Esa latencia convierte a esos mundos en cápsulas temporales. Lo que vemos no siempre refleja su presente con respecto a nosotros, sino su pasado relativamente reciente o remoto. Más aún, la propia física de los planetas lejanos refuerza esa sensación de tiempo lento. Sus estaciones pueden durar décadas. Sus inviernos y veranos se estiran como películas en cámara lenta, y los procesos atmosféricos tienen escalas temporales que confieren una sensación de inmovilidad. Desde la Tierra, ese estiramiento hace que el entorno parezca congelado, en un estado que cambia muy despacio. Por eso mirar hacia Urano o Neptuno es, en cierto sentido, mirar un paisaje
donde los relojes van diferente. La percepción humana no está diseñada para esas escalas. Nuestro pensamiento cotidiano opera en minutos, días y años. El cosmos exige que pensemos en términos de luz, órbitas y paciencia. Cambiar la unidad con la que describimos un astro, de kilómetros a AU o a tiempo de luz, altera no solo la precisión de la información, sino la sensación que provoca, de números fríos a paisajes espaciales que laten a un ritmo ajeno al nuestro. Al final, comprender qué significa lejos implica aceptar tres verdades. Primero, la distancia es una cuestión de escala, y las unidades la hacen comprensible. Segundo, la luz transforma esa distancia en tiempo y memoria. Y tercero, en lugares como Urano y Neptuno, la lejanía se entrelaza con la temporalidad, con procesos que se mueven despacio, provocando esa impresión inquietante y maravillosa de encontrar, en el borde del sistema solar, un tiempo en parte congelado. Medidas y cifras son solo el inicio de la historia del frío en Urano y Neptuno. La parte fascinante está en cómo obtenemos esas cifras y por qué, en muchos casos, nos sorprenden. Para empezar, hay que entender que cuando los astrónomos hablan de temperatura en estos mundos, no siempre se refieren a una única cifra. Existen varias definiciones útiles: la temperatura de brillo, basada en la radiación que vemos; la temperatura efectiva, la que correspondería a un cuerpo negro que emite la misma energía total; y la temperatura del perfil atmosférico, cómo cambia la temperatura con la altitud. Cada una nos cuenta algo distinto y todas son necesarias para comprender el frío real de estos planetas. ¿Cómo se miden en la práctica? La herramienta principal es la espectroscopía infrarroja. Los planetas emiten radiación térmica en longitudes de onda infrarrojas y submilimétricas. Midiendo esa emisión con espectrómetros y radiómetros, podemos reconstruir cuánta energía sale de cada región y, mediante modelos físicos, traducir esa energía en temperaturas. Además, las líneas de absorción de moléculas como el metano actúan como sondas naturales. Diferentes longitudes de onda ven distintas capas de la atmósfera porque el metano absorbe en bandas específicas. Al comparar la profundidad y forma de esas líneas, los científicos recuperan un perfil vertical de temperatura, es decir, cómo varía la temperatura desde la cima de las nubes hacia capas más profundas. Otra técnica complementaria es la radioocultación, cuando una nave espacial envía una señal de radio que pasa tras el planeta y la forma en que la señal se atenúa o cambia de fase revela la densidad y la temperatura de la atmósfera en distintos niveles. En los sobrevuelos históricos, se combinaron estas mediciones con observaciones desde telescopios en tierra y en órbita, como telescopios infrarrojos y radiotelescopios, para tener múltiples puntos de vista. Cada método tiene sus límites. La espectroscopía es excelente para la parte superior de la atmósfera. La radioocultación ofrece precisión en capas donde la señal puede penetrar, y los modelos termodinámicos deben llenar los huecos. ¿Por qué las cifras resultan tan sorprendentes? Primero, porque los valores numéricos son extremos desde nuestra perspectiva cotidiana. Las cimas de nubes de estos planetas se encuentran a temperaturas que suelen estar por debajo de los 50 a 70 Kelvin, es decir, por debajo de aproximadamente menos 220 a menos 200 grados Celsius. Es un régimen donde los gases se comportan de forma muy distinta a la que conocemos. Los tiempos de reacción química se alargan, las propiedades radiativas cambian y los condensados, como hielos de metano o amoníaco, dominan la apariencia. Esa sensación de frío absoluto se transmite incluso en el color del planeta. Pequeñas variaciones en la composición y la temperatura alteran las bandas de absorción, y por eso los planetas lucen sus tonos azules y verdosos. Pero la sorpresa no es solo el número en sí, sino el contraste entre diferentes medidas y capas. La temperatura que inferimos por la energía total que emite el planeta
temperatura efectiva, puede diferir de la que se lee en la cima de las nubes. Además, pequeñas diferencias en la composición o en la presencia de aerosoles afectan la temperatura aparente. Incluso dos planetas que reciben cantidades similares de luz solar pueden mostrar perfiles térmicos distintos debido a su estructura interna o a su dinámica atmosférica. Esa variabilidad convierte cada medición en una pista que hay que interpretar con cuidado. También es importante distinguir entre temperatura aparente y temperatura local. Lo que mide un telescopio en el infrarrojo corresponde a una temperatura de brillo integrada sobre un área y una profundidad dada. Para obtener la temperatura local en un punto concreto, se requiere un análisis inverso sofisticado y supuestos sobre la composición y la opacidad. Es decir, muchas de las cifras que citamos son el resultado de un proceso de deducción, no de un termómetro directo clavado en la atmósfera. Eso genera incertidumbres, pero también oportunidades. Comparar métodos distintos y momentos distintos nos permite reducir el margen de error y ver cambios estacionales o eventos puntuales. La escala vertical importa. A medida que descendemos desde la cima de nubes hacia el interior, la temperatura aumenta por compresión adiabática y por la posible presencia de fuentes de calor internas. La presión cambia y con ella la capacidad de los gases de retener energía. En profundidad, los modelos predicen condiciones mucho más templadas que el frío extremo que vemos desde afuera. Además, hay variaciones temporales, fenómenos locales, tormentas y ondas atmosféricas pueden calentar o enfriar regiones, con lo que la atmósfera no es una nevera homogénea, sino un sistema con matices y fluctuaciones. Finalmente, la medición del frío en estos planetas es una mezcla de instrumentos, teoría y paciencia. Cada nueva observación, un espectro más detallado, un mapa térmico, una serie temporal, refina nuestra imagen y a veces contradice expectativas. Las cifras nos hablan de un entorno extremadamente frío en la periferia, pero también nos sugieren complejidades internas y procesos ocultos que aún no entendemos por completo. Y aquí viene la pausa que cambia la perspectiva. Miramos estos mundos y pensamos en silencio y hielo. Y aún así, hay fuentes de calor internas. Las atmósferas de Urano y Neptuno parten de ingredientes simples y, aún así, generan paisajes visuales y dinámicos complejos. En su base, dominan el hidrógeno y el helio. Pero es la presencia de metano, en trazas, la que modifica por completo cómo reciben y devuelven la luz solar. Además, la formación de aerosoles y productos de la química fotoquímica añade capas de neblina y partículas que alteran colores y contrastes. Comprender esa combinación es la clave para explicar los vientos, las nubes y los tonos que vemos desde la Tierra. El metano absorbe selectivamente las longitudes de onda más rojizas del espectro. Cuando la luz solar atraviesa la atmósfera, los fotones de onda larga son captados por el metano, mientras que las ondas más cortas, hacia el azul, se dispersan con mayor facilidad. Esa doble acción, absorción de rojos y dispersión de azules, genera el tinte azulado que define ambos planetas. Pero la intensidad y el matiz dependen de la cantidad de metano, de la altura a la que se encuentra y de la presencia de partículas sólidas en suspensión. La dispersión que domina en las capas superiores recuerda a la dispersión de Rayleigh que hace nuestro cielo azul, pero aquí se combina con la absorción específica del metano y con la dispersión por partículas más grandes. Los aerosoles y las neblinas altas dispersan y atenúan la luz de manera distinta que los gases puros, dando lugar a tonos más pálidos o más saturados según la densidad y el tamaño de las partículas. Por eso Urano, con su neblina alta más extendida, suele presentar un cian más suave, mientras que Neptuno muestra a menudo un azul más profundo y vibrante. No solo la composición química importa, la estructura vertical es decisiva. En la parte superior suelen existir capas de neblina formadas por productos de la fotólisis del metano.
la radiación ultravioleta rompe moléculas y origina hidrocarburos más complejos que, agregándose, forman partículas sólidas. Más abajo se encuentran nubes de condensados, cristales de metano, posiblemente mezclados con amoníaco u otros compuestos, que emergen como cúmulos brillantes cuando la convección eleva gas húmedo hasta niveles más fríos donde condensa. Esas nubes brillantes son visibles como parches o bandas claras sobre el fondo azulado y suelen marcar regiones de actividad convectiva. En Neptuno, las nubes de alta altitud pueden formarse rápidamente a partir de ascensos locales y aparecen como blancos contrastantes que luego se disipan. Algunos fenómenos, como manchas oscuras y remolinos, indican estructuras profundas y turbulentas que reorganizan aerosoles y cambian la reflectividad regional. La química fotoquímica añade otra capa de complejidad. A partir del metano se generan etano, acetileno y otros hidrocarburos que pueden polimerizar en partículas orgánicas finas, formando neblinas tenues que tamizan la luz. Estas neblinas varían con la latitud y la temporada, y su presencia modifica las señales espectrales que captan los instrumentos, lo que obliga a los científicos a combinar observaciones en múltiples longitudes de onda para reconstruir la composición y la estructura. También existen cromóforos, compuestos coloreados cuya naturaleza exacta puede variar y que influyen en el tono general. En algunos casos su presencia intensifica matices, en otros los neutraliza. La diferencia entre el azul profundo de Neptuno y el cian suave de Urano se explica por una combinación de distinta distribución de metano, variaciones en las neblinas altas y la posible presencia relativa de estos cromóforos. Los vientos y la dinámica atmosférica interactúan con la composición para producir el paisaje visible. Corrientes zonales intensas, chorro y remolinos redistribuyen aerosoles y condensados, formando franjas, bandas y tormentas. Las velocidades de viento alcanzan magnitudes extremas en Neptuno y también son notables en Urano. Estas velocidades moldean la apariencia y la evolución de las nubes, generando estructuras que cambian en días, semanas o años según la escala del fenómeno. Para imaginarlo sensorialmente, piensa en un cielo donde las lejanías se difuminan por una neblina azulada, donde nubes de cristales helados emergen como islas brillantes y donde, bajo ciertas luces, aparecen bandas oscuras y remolinos que recuerdan a manchas meteorológicas de gran escala. Es un firmamento que combina la serenidad de un océano azul con la inquietud de tormentas visibles a distancia. Un cielo que nunca has visto. En suma, la combinación de hidrógeno y helio como fondo, metano como filtro del color, aerosoles y productos fotoquímicos como moduladores texturales, y una dinámica poderosa como escultora de formas, crea atmósferas en Urano y Neptuno que son a la vez simples en sus ingredientes y ricas en resultados. Esa mezcla explica por qué ambos planetas comparten una paleta azulada, y también por qué cada uno ostenta su propia versión única de ese color, con nubes, vientos y neblinas que nos muestran procesos físicos sorprendentes. Y en cada observación surge siempre algo nuevo por descubrir. Neptuno ostenta un título que suena a paradoja. En el rincón más frío y lejano del sistema solar se encuentran los vientos más feroces. Observaciones y datos recopilados desde Voyager 2 y telescopios posteriores nos muestran ráfagas que superan con creces cualquier huracán terrestre. Hablamos de velocidades que alcanzan y a veces superan los 2000 kilómetros por hora, cifras que colocan a Neptuno como el planeta más ventoso que conocemos. Esa violencia atmosférica transforma su atmósfera en un teatro de remolinos y tormentas que se desplazan con una energía casi inimaginable. Cuando Voyager 2 sobrevoló Neptuno en 1989, reveló estructuras gigantescas, manchas oscuras del tamaño de la Tierra, bandas encendidas de nubes brillantes
y frentes que parecían cortar el planeta. En los bordes de algunas de estas tormentas se midieron vientos de hasta 2100 kilómetros por hora, la cifra máxima registrada, lo que ilustra no solo la magnitud, sino la rapidez con que se organizan estas corrientes. Estas no son ráfagas pasajeras, pueden reconfigurar la distribución de aerosoles, nubes y la propia apariencia del planeta en escalas de tiempo relativamente cortas. Urano, por su parte, presenta un tipo de furia atmosférica distinto, pero igualmente sorprendente. Aunque suele considerarse más silencioso que Neptuno, registra vientos que pueden alcanzar hasta unos 900 kilómetros por hora en sus capas superiores. Esa velocidad, varias veces la de los huracanes más intensos en la Tierra, ocurre en un planeta con una rotación rápida, atmósfera densa y sin superficies sólidas que frenen las corrientes. El resultado es un flujo que puede adoptar direcciones opuestas según la latitud y que a veces parece moverse en sentido contrario al resto del planeta en el ecuador. Pero, ¿cómo se materializan esas tormentas? En ambos planetas la dinámica se organiza a gran escala. Ascensos convectivos empujan gas húmedo hacia arriba, donde al enfriarse, condensa y forma nubes de cristales helados que emergen como cúmulos brillantes. Alrededor de esos núcleos convectivos se establecen corrientes horizontales que pueden reforzarse hasta convertirse en chorros y vórtices gigantes. Las manchas oscuras de Neptuno, por ejemplo, se interpretan como anticlones, regiones de alta presión con interiores relativamente despejados, cuyos bordes son el escenario de los vientos más intensos. La pregunta inmediata es ¿por qué, estando tan lejos del Sol y con tan poca energía solar disponible, estos planetas muestran semejante actividad? Las hipótesis convergen en dos factores principales: la falta de fricción superficial. No hay océanos, montañas o continentes que disipen la energía, y la existencia de fuentes de calor internas que impulsan la convección. Neptuno, en particular, parece irradiar más energía de la que recibe del Sol, y esa energía que brota desde el interior actúa como combustible para la atmósfera, alimentando vientos y tormentas que llegan a velocidades extremas. En Urano, el misterio es mayor porque aparenta emitir menos calor interno, y aún así puede desarrollar corrientes rápidas. Esa discrepancia es una de las preguntas abiertas en meteorología planetaria. Las dimensiones entran en juego. Una tormenta del tamaño de la Tierra en Neptuno implica no solo vientos veloces, sino una masa de aire gigantesca, moviéndose con ímpetu continuo. En esa escala, la energía cinética acumulada es colosal. La estructura misma de la tormenta puede generar nubes blancas coronando los sistemas, bandas oscuras que atraviesan latitudes y remolinos que se curvan sobre sí mismos. Además, la ausencia de fricción sólida permite que los vientos alcancen y mantengan velocidades sin la disipación rápida que veríamos en la Tierra. Otra diferencia crucial con la meteorología terrestre es la velocidad del sonido y las condiciones locales. En las capas superiores de estas atmósferas, la composición y la temperatura alteran la velocidad del sonido, de modo que algunas corrientes pueden ser, en efecto, supersónicas respecto a la referencia terrestre. Eso añade complejidad a la física de ondas, a la formación de frentes y al comportamiento de las nubes de partículas heladas que las acompañan. Las observaciones por infrarrojo y seguimiento desde telescopios espaciales han mostrado cómo estas tormentas emergen, se intensifican y luego desaparecen o se transforman en otras estructuras en escalas temporales que van desde semanas hasta décadas. Finalmente, pensar en la escala energética de estas tormentas obliga a una comparación visceral. En la Tierra, un huracán categoría 5 ya es devastador. En Neptuno o Urano, los huracanes son monstruos que mueven masas de aire amplias como continentes. La combinación de velocidades extremas
radios de tormenta enormes y persistencia temporal, convierte a estos fenómenos en algo que trasciende la meteorología conocida. Y ahí queda el filo del relato, el corte que prepara la próxima revelación. Una tormenta allí podría tragarse la Tierra en horas. Mirar el magnetismo de Urano y Neptuno es asomarse a un baile invisible, líneas de campo que no respetan la simetría que damos por supuesta en la Tierra, cinturones de partículas que se reconfiguran con la rotación y auroras que aparecen como destellos inesperados en un escenario donde la geometría misma está torcida. A diferencia del campo relativamente ordenado de la Tierra, casi alineado con su eje de rotación, los gigantes helados exhiben campos inclinados, desplazados, y por eso, profundamente impredecibles. Esa extrañeza no es un detalle menor. Define cómo el viento solar golpea cada planeta, cómo se forman las auroras y qué le sucede a cualquier luna que gire dentro de ese ballet magnético. Uranus destaca por su torpeza axial. El planeta está prácticamente tumbado sobre su costado y, además, su campo magnético está inclinado y desplazado respecto al centro. El resultado es una magnetosfera que cambia de forma dramáticamente a medida que el planeta gira. La región magnética puede exponerse al viento solar de manera distinta cada fracción de giro, y las líneas de fuerza que normalmente encierran partículas pueden abrirse y cerrarse con una cadencia poco habitual. Esa configuración convierte a Urano en un laboratorio natural de interacciones magnéticas raras, donde las auroras no aparecen necesariamente en los polos geométricos que uno esperaría, sino en puntos que dependen de la orientación momentánea del campo. Neptuno, aunque no tan tumbado como Urano, comparte la característica de un campo muy inclinado y desplazado desde el centro del planeta. Las mediciones in situ de Voyager 2 mostraron que el campo magnético de Neptuno no es un simple dipolo centrado, sino que está notablemente desplazado hacia un lado del planeta, lo que también crea una magnetosfera asimétrica y compleja. Estas peculiaridades implican que las zonas donde las partículas cargadas precipitan hacia la atmósfera, las que generan auroras, pueden ser más irregulares y dependientes de la interacción con el viento solar y de la rotación del propio campo. ¿De dónde salen estos campos tan raros? La explicación más plausible apunta a dinamos internas que no operan en un núcleo metálico como el terrestre, sino en capas profundas de materiales conductores no convencionales, océanos salinos o capas fluidas, ricas en agua, amoníaco y sales disueltas que, sometidos a rotación y con convección, pueden generar campos magnéticos complejos. Esa dínamo en un caldo salino produciría multipolos fuertes, desplazamientos y ángulos extraños en lugar del dipolo sencillo que produce la Tierra. La idea encaja con modelos teóricos y con las limitadas observaciones disponibles, pero deja abierta la puerta a variaciones que todavía no comprendemos del todo. Las consecuencias observables de estas configuraciones son muy concretas. Cuando el viento solar, un flujo de partículas cargadas procedentes del Sol, golpea la magnetosfera, la energía puede canalizarse de formas inesperadas. En Urano, por ejemplo, la combinación de eje tumbado y dipolo desplazado puede llevar a que episodios de auroras aparezcan en latitudes que no coinciden con los polos geomagnéticos clásicos. Además, la estructura de la magnetosfera puede alternar entre fases cerradas y abiertas con la rotación, haciendo que las auroras sean transitorias y difíciles de predecir. Las observaciones por telescopios espaciales y por Voyager 2 corroboran esa variabilidad. Las emisiones aurorales pueden ser débiles y breves o más extensas según la orientación del campo y la condición del viento solar. Las auroras mismas, cuando se observan, cuentan una historia distinta a la que narran las auroras terrestres. En la Tierra, las luces polares tienden a formarse en o alrededor de cinturones aurorales
que siguen las líneas del campo magnético. En Urano y Neptuno, las formas pueden ser más localizadas, aparecer como parches o arcos inesperados y responder a cambios rápidos en la topología magnética. Hubble ha detectado emisiones ultravioleta y estructuras aurorales en Urano que no se alinean con la simple imagen polar, y muy recientemente, gracias a instrumentos modernos como el Webb, se han registrado evidencias de auroras en Neptuno que ofrecen pistas nuevas sobre la temperatura y la dinámica de las capas altas de su atmósfera. Estas detecciones confirman que, aunque débiles y erráticas, las auroras existen y son ventanas directas a la interacción entre campo, viento solar y atmósfera. Más allá del espectáculo, las implicaciones son prácticas y profundas. La estructura magnética condiciona la envoltura de partículas energéticas que rodea al planeta, altera la deposición de energía en la atmósfera superior y modifica cómo las lunas cercanas reciben bombardeo de electrones e iones, algo que puede afectar sus superficies y posibilidades de química superficial o subsuperficial. Además, estudiar estas magnetosferas desordenadas nos ayuda a comprender dinamos exóticos en exoplanetas y a ampliar nuestro entendimiento de cómo pueden funcionar campos magnéticos en mundos muy distintos al nuestro. En resumen, el magnetismo de Urano y Neptuno deja de ser un campo invisible y se convierte en un actor principal de su personalidad planetaria. Sus campos inclinados y desplazados, generados por dinamos poco convencionales, dibujan auroras que desafían nuestras expectativas y ofrecen, en cada destello, una pista sobre los secretos ocultos bajo esas atmósferas azules. Para quien quiera escuchar, el baile invisible habla, y cada observación nueva reescribe parte de la partitura. Hay algo en la idea de Neptuno que resulta casi contradictoria. Un planeta que recibe apenas un susurro de energía del Sol y, sin embargo, se comporta como si tuviera un motor propio rugiendo por debajo de sus nubes. Esa sorpresa científica, que Neptuno emite más energía de la que absorbe del Sol, es la puerta para entender por qué no está completamente congelado. Aquí te explico, paso a paso, y con esa mezcla de asombro y cuidado que merece el tema, qué mecanismos pueden alimentar ese calor interno y qué significa para la física de un gigante helado, un corazón tibio en un mundo helado. Primero, ¿cómo sabemos que hay calor interno? Observaciones infrarrojas y modelos energéticos muestran que la radiación total que Neptuno emite al espacio excede la energía que recibe del Sol. No es una diferencia enorme como en una estrella, pero sí suficiente para indicar que hay fuentes internas que liberan energía. Esa energía se manifiesta como flujo térmico hacia la atmósfera, alimentando la convección y, por extensión, las tormentas y vientos que ya hemos descrito. Dicho de otra manera, el motor que impulsa parte del clima neptuniano no solo viene del exterior, el Sol, sino del interior del propio planeta. ¿Cuáles son las fuentes plausibles de este calor? Hay varias, y ninguna sola explica todo. Más bien, la respuesta es probablemente una combinación: calor residual de formación, contracción gravitatoria. Cuando Neptuno se formó, millones de años antes de que la vida apareciera en la Tierra, la energía potencial gravitatoria liberada al compactarse la materia se transformó en calor. Parte de ese calor aún puede estar escapando hoy. En planetas grandes, la contracción lenta, un proceso llamado enfriamiento Kelvin-Helmholtz, puede mantener una emisión térmica durante eones. Es una especie de calor de nacimiento que tarda muchísimo en disiparse. Diferenciación y sedimentación interna. Con el tiempo, materiales de distinta densidad se separan hacia capas más estables, los elementos pesados migran hacia el centro y las mezclas se estratifican. Ese rearranjeamiento libera energía. Al hundirse, material más denso se transforma energía gravitacional en calor.
En planetas con composiciones complejas, como los mantos de agua, amoníaco y metano en estado supercrítico que hipotéticamente componen los gigantes helados, la diferenciación puede ser una contribución no trivial al balance térmico. Reacciones químicas y procesos de fase. Bajo presiones extremas en el interior de Neptuno, moléculas como el metano pueden descomponerse o reorganizarse en formas que liberan energía. Además, ciertas transiciones de fase, por ejemplo, de materiales a estados superiónicos o la formación de estructuras cristalinas, pueden desprender calor. Hay también hipótesis sobre lluvias de partículas densas, carbono que forma cristales, quizá incluso diamantes que precipitan hacia el interior, que al caer liberarían energía por fricción y compresión. Convección eficiente versus tapones térmicos. La forma en que el calor producido en el interior llega hasta la atmósfera depende de la eficiencia del transporte térmico. Si el interior es convectivo, el calor se mezcla y asciende relativamente bien. Pero si existen capas estables de composición distinta que actúan como barreras, el calor puede quedar parcialmente atrapado o liberarse de forma irregular. En este sentido, la comparación con Urano es instructiva. Urano parece emitir muy poco calor interno relativo a Neptuno, lo que sugiere que su interior podría estar más estratificado, con barreras que inhiben la convección. Neptuno, por contraste, muestra indicios de una convección más vigorosa, lo que facilita que su calor interno llegue a las capas atmosféricas y active fenómenos meteorológicos, tidalidad y efectos dinámicos menores. Aunque Neptuno no experimenta tensiones de marea tan fuertes como planetas con grandes lunas cercanas o exoplanetas fuertemente forzados, interacciones menores con lunas o procesos internos como movimientos diferenciales de capas pueden aportar calor adicional, aunque este factor suele ser secundario frente a los anteriores. ¿Cuáles son las implicaciones de este calor interno para la apariencia y la dinámica del planeta? Primero, alimenta la convección. Columnas de gas caliente ascienden, se enfrían y condensan formando nubes, mientras otras masas descienden. Ese ciclo es el origen de nubes brillantes, tormentas y la renovación química de las capas superiores. Segundo, incrementa la energía disponible para vientos. En Neptuno, la existencia de un flujo de energía desde el interior ayuda a explicar por qué, pese a la lejanía solar, puede producirse la violencia atmosférica que observamos. Tercero, el calor interno también afecta la estructura magnética y las propiedades eléctricas de las capas profundas. Materiales en estado superiónico o fluidos salinos calientes conducen corriente y alimentan dinamos. Finalmente, hay una lección metodológica importante. Muchas de estas explicaciones surgen de modelos y de observaciones indirectas. No tenemos un termómetro clavado en el núcleo de Neptuno. Inferimos su calor interno a partir del balance energético, de medidas infrarrojas, de la dinámica atmosférica y de las propiedades que deducimos para sus capas profundas. Eso deja espacio para la sorpresa y para nuevas teorías. La física de los hielos calientes y de las capas exóticas a presiones gigantescas está todavía en desarrollo, y cada nueva observación o experimento de laboratorio cambia levemente el panorama. En resumen, y volviendo a la imagen, Neptuno no es un bloque homogéneo de hielo que simplemente refleja frío. Bajo su fachada azul hay un motor térmico que respira, mezcla y alimenta el clima. Ese corazón tibio en un mundo helado es tanto un enigma como la clave para entender por qué Neptuno actúa con tanta vitalidad atmosférica a pesar de vivir donde el sol apenas calienta. Y como buen enigma científico, invita a misiones futuras y a preguntas más precisas. ¿Qué proporción del calor viene de la formación y cuánto de procesos activos hoy? ¿Qué resultados arrojarían mediciones in situ del gradiente térmico profundo?
Las respuestas podrían reescribir nuestra comprensión de los gigantes helados. Hablar de las órbitas y las estaciones en Urano y Neptuno es hablar de calendarios extraños. No son variaciones de clima que cambian de semana a semana, sino transformaciones que se despliegan durante décadas e incluso que convierten un polo en día continuo por años. Estas dos gigantes heladas comparten con nosotros el movimiento alrededor del Sol, pero lo hacen con ritmos y ángulos que alteran por completo la noción humana de estación. Comencemos con las cifras que marcan el tempo. Urano tarda aproximadamente 84 años en completar una vuelta al Sol. Neptuno, cerca de 165 años. Eso significa que un año en Urano equivale a toda la vida de varias generaciones humanas y en Neptuno a un tiempo que abarca casi 2 siglos. Si dividimos esas órbitas en las 4 estaciones clásicas, primavera, verano, otoño, invierno, cada estación en Urano dura unos 21 años y en Neptuno aproximadamente 41 años. Pero esas cifras útiles no cuentan toda la historia. La orientación del eje de cada planeta introduce efectos mucho más dramáticos. Urano es el caso extremo. Su eje está inclinado casi por completo, prácticamente tumbado sobre su órbita, de modo que mientras gira alrededor del Sol, un polo puede permanecer orientado hacia la estrella durante una fracción muy larga de su órbita. La consecuencia práctica es doble. Para gran parte del año uraniano, la iluminación cae sobre latitudes polares de forma sostenida, produciendo periodos prolongados de día continuo en un hemisferio y de noche continua en el opuesto. En términos sencillos, durante décadas, un polo vive en un verano casi perpetuo, mientras el otro permanece en un invierno de noche. Esa geometría crea estaciones extremas no solo por su duración, sino por la distribución desigual de la energía solar entre latitudes. Neptuno tiene una inclinación menos dramática, más parecida a la de la Tierra. Pero su órbita, mucho más lenta, hace que cada estación sea larga y que la atmósfera tenga tiempo para reaccionar, o, a menudo, para quedar atrapada en una respuesta lenta. Con estaciones de unas 4 décadas, los procesos atmosféricos se desarrollan en escalas temporales que superan con creces la experiencia humana. Los patrones de nubes, la formación y disipación de tormentas y el reajuste de neblinas altas evoluciona a paso de pluma. La inclinación de Neptuno produce variaciones latitudinales en la insolación, pero la lentitud del año significa que los efectos se perciben como cambios paulatinos y persistentes. 2 factores combinan con la geometría para modular las estaciones: la excentricidad orbital y la respuesta térmica de la atmósfera. Neptuno tiene una órbita bastante circular, lo que atenúa las variaciones estacionales debidas a la distancia al Sol. Urano, con una excentricidad algo mayor, aunque no extrema, puede experimentar variaciones de insolación adicionales en ciertos puntos de su órbita, pero la inclinación domina el paisaje estacional. Más decisiva aún es la inercia térmica de estas atmósferas. La capacidad de un sistema para almacenar y liberar calor es enorme en gigantes con mantos densos y capas profundas. Por eso las estaciones no son meras respuestas instantáneas a un ángulo solar cambiado. Son procesos con retardo, amortiguados por la masa y la estructura interna del planeta. La intersección entre inclinación axial y tiempo de respuesta genera efectos sorprendentes. En Urano, por ejemplo, cuando el planeta cruza su equinoccio, el momento en el que el Sol ilumina el ecuador, se desencadenan transiciones energéticas que pueden despertar regiones atmosféricas largamente en letargo. Breves picos de actividad convectiva y aumento de nubosidad han sido observados alrededor de equinoccios uranianos, un indicio de que ciertos mecanismos se ven activados cuando la iluminación cambia de manera relativamente rápida. En Neptuno, los equinoccios y solsticios también marcan puntos de inflexión, pero la atmósfera responde tan lentamente
que los efectos aparecen como tendencias que se manifiestan en años o décadas. Las estaciones afectan además a elementos secundarios, anillos y satélites. En Urano, la posición del Sol con respecto a los anillos provoca sombras variables y reflectancia cambiante que pueden alterar la apariencia del sistema de anillos durante décadas. Las lunas, por su parte, experimentan sus propios regímenes estacionales, con hemisferios expuestos al Sol durante largos períodos y ciclos de temperaturas superficiales que influyen en la actividad criovolcánica o en la movilidad de hielos volátiles. En Neptuno, Tritón y las otras lunas también enfrentan estas largas estaciones, y la lentitud de los cambios significa que superficies y atmósferas satelitales, cuando las hay, envejecen bajo condiciones persistentes. Un aspecto que suele pasar desapercibido es la compenetración entre estaciones y fuentes internas de energía. Un planeta que emite calor desde su interior puede atenuar o realzar las señales estacionales. En regiones donde la energía solar es escasa, el calor interno puede mantener procesos convectivos que de otro modo se apagarían durante años, suavizando las variaciones estacionales. Esa interacción entre luz de afuera y fuego interior hace que los patrones climáticos sean el resultado de una suma compleja, no de una simple función geométrica. Finalmente, pensar en estos calendarios planetarios obliga a cambiar la escala de nuestra imaginación. Una estación que dura generaciones redefine conceptos como verano o invierno. No son ciclos cortos que resetear, sino estados prolongados que modelan la química, la meteorología y la geografía superficial durante décadas. En Urano y Neptuno, las estaciones son capítulos largos de una historia atmosférica, donde la orientación espacial y la paciencia temporal convergen para producir paisajes de luz y sombra que desafían nuestras expectativas. Mirar sus órbitas es, en buena medida, mirar cómo el tiempo y el espacio se enredan para crear climas que existen a un pulso distinto del humano. Las lunas y anillos de Urano y Neptuno son un archipiélago de pequeñas historias que acompañan a sus gigantes helados. No son simples satélites de adorno, sino actores que registran colisiones, capturas y procesos internos. En conjunto, ofrecen un mosaico de superficies heladas, paisajes volcánicos fríos, anillos delicados y dinámicas de resonancia que nos cuentan cómo se formó y evolucionó el vecindario exterior del sistema solar. Empecemos por Urano. Sus 5 satélites mayores, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón, presentan una sorprendente variedad de géneros geológicos. Miranda, la más pequeña y quizás la más extraña, parece un rompecabezas, terrazas, cañones profundos y coronas de bloques tectónicos que sugieren un pasado en el que la corteza fue fragmentada y reensamblada. Esa superficie forzada declara episodios de calentamiento y deformación que, pese a su tamaño reducido, dejaron huellas abruptas y escarpadas. Ariel muestra terrenos jóvenes y frágiles, con valles y regiones que apuntan a actividad criovolcánica o a procesos de reciclaje superficial. Umbriel, más oscuro, conserva regiones más antiguas y craterizadas. Titania y Oberón exhiben mezcla de relieves, fracturas y tierras elevadas que hablan de historia geológica compleja. En conjunto, las lunas uranianas son un libro de texturas. Algunas partes parecen recientes, otras muy viejas, y en todas se percibe la presencia de hielos volátiles y de rocas mezcladas en proporciones variables. Los anillos de Urano, descubiertos en 1977, son sorprendentemente estrechos y oscuros. Difieren mucho de la exuberancia visible de los anillos de Saturno, compuestos de partículas que van desde polvo fino hasta rocas de metros. Estos anillos muestran estructura fina, bandas angostas, huecos y agrupamientos. La oscuridad de las partículas
Sugiere superficies recubiertas por material orgánico o por polvo que absorbió la luz solar durante eones. Además, existen pequeñas lunas interiores que actúan como pastoras, modulando la forma de los anillos mediante resonancias y perturbaciones gravitacionales. Las interacciones entre anillos y lunas pequeñas generan ondas, estrechamientos y patrones que evolucionan con el tiempo, y nos recuerdan que incluso un sistema aparentemente rígido es, en realidad, un equilibrio dinámico. Neptuno, por su parte, tiene un protagonista ineludible: Tritón. Esta luna, grande y retrógrada, fue probablemente capturada desde el cinturón de Kuiper, y su historia de captura explica muchas de sus peculiaridades. El retroceso de Tritón a una órbita retrógrada produjo fricción interna y calentamiento que rejuveneció su superficie. Hoy muestra trazas geológicas jóvenes, regiones lisas y géiseres de nitrógeno frío que expelen polvo y materiales helados. Esa actividad sugiere procesos de criovulcanismo activos en su pasado reciente, y quizás aún, y convierte a Tritón en uno de los objetos más intrigantes del sistema solar exterior. Otras lunas neptunianas, como Proteus, Nereid o Larissa, son más pequeñas y craterizadas, pero cada una guarda pistas sobre colisiones, acreción y encuentros pasados. Los anillos de Neptuno son, en cierto modo, los más misteriosos, tenues y fragmentados. Incluyen arcos de brillo pronunciado, pequeñas regiones donde el anillo concentra material y refleja más luz. El sistema Adams, con sus arcos famosos, nombres como Liberté, Égalité o Courage, evocan esa estructura no homogénea. Plantea un rompecabezas dinámico. ¿Cómo se mantienen esas concentraciones sin dispersarse rápidamente por la difusión orbital? La respuesta parece residir en interacciones con lunas pastoras cercanas y en resonancias gravitacionales que confinan el material en arcos estables por largos períodos. Estos arcos, visibles solo en infrarrojo o mediante observaciones cuidadosas, son un recordatorio de que los anillos no son colecciones estáticas de polvo, sino sistemas gobernados por fuerzas y sincronías delicadas. Un elemento que une a lunas y anillos es la producción continua de polvo. Impactos micrometeoríticos sobre la superficie de pequeñas lunas generan chorros de partículas que alimentan anillos y corredizos de polvo. De manera inversa, las mismas partículas pueden erosionar superficies y oscurecer regiones. Así, anillos y lunas viven en una relación simbiótica. Las lunas suministran material y los anillos registran su historia. La composición de estos cuerpos también revela matices. Muchas lunas muestran mezclas de hielos, agua, metano, amoníaco, con compuestos más oscuros y rocosos. Los anillos, al oscurecerse, contienen material orgánico o pulverizado que reduce su albedo. Las variaciones de color y brillo entre lunas y anillos ofrecen claves sobre historia térmica, bombarderos cósmicos y procesos superficiales que actúan a lo largo de millones o miles de millones de años. Desde la perspectiva dinámica, las resonancias orbitales son protagonistas. Lunas pequeñas pueden quedar atrapadas en patrones que obligan a que su órbita y la de los anillos coevolucionen, cambios de velocidad angular, migraciones leves y ajustes de inclinación que a largo plazo moldean la arquitectura del sistema. Esas resonancias son, además, una herramienta para diagnosticar masas y estructuras internas de las lunas. Perturbaciones observables permiten inferir densidades y, en ocasiones, sugerir la presencia de capas internas. Y aquí reside el verdadero gancho. Bajo la superficie helada de algunas de estas lunas se esconden procesos que la observación remota apenas sugiere. Los relieves, las superficies jóvenes y la actividad criovolcánica en cuerpos como Ariel o Tritón plantean la posibilidad de capas subsuperficiales calientes, tal vez océanos o mantos parcialmente fluidos, que, aunque fríos en términos absolutos, constituyen ambientes dinámicos comparados con la superficie. Por eso, al mirar los anillos finos
y las lunas arrugadas, estamos leyendo una historia incompleta. Las pruebas geológicas apuntan a que algunas lunas podrían esconder más de lo que parece. Fue uno de esos momentos que la ciencia vive una sola vez en una generación. En los años 80, dos naves gemelas lanzadas en 1977, las Voyager, emprendieron una odisea que cruzó el sistema solar, y para sorpresa de quienes las diseñaron, llegaron lo suficiente lejos como para tocarnos con su mirada los confines helados. Voyager 2, en particular, es la nave que realizó los sobrevuelos cercanos de Urano en 1986 y de Neptuno en 1989. En cada encuentro, devolvió miles de imágenes y datos que transformaron hipótesis en hechos observados y a la vez abrieron más preguntas de las que cerraron. En Urano, el barullo de descubrimientos fue inmediato y visual. Voyager 2 pasó a solo unas decenas de miles de kilómetros de las nubes y fotografió un sistema de lunas hasta entonces oculto. Descubrió anillos más estrechos de lo esperado y mostró una atmósfera enmascarada por neblinas que, sin embargo, revelaba bandas y estructuras sutiles cuando se realzaban los contrastes. Ese sobrevuelo también midió un campo magnético sorprendentemente desplazado e inclinado y proporcionó perfiles atmosféricos por radioocultación que endurecieron nuestros modelos sobre temperatura y densidad. Cada uno de esos hallazgos modificó por completo la idea previa de Urano como un mundo monótono. El paso por Neptuno fue, si cabe, aún más cinematográfico. Voyager 2 llegó a presenciar la famosa Gran Mancha Oscura, una tormenta del tamaño de la Tierra, acompañada de nubes brillantes y remolinos que delataron vientos de velocidades extremas. Además, descubrió nuevas lunas y confirmó anillos, y nos sorprendió con una Tritón activa. Géiseres que escupían material desde su superficie fría, una evidencia clara de procesos geológicos recientes o en curso. Esa colección de imágenes y mediciones convirtió a Neptuno en un mundo dinámico, muy lejos de la quietud que su distancia al Sol podría sugerir. Lo que permitió esos descubrimientos fue la instrumentación cuidadosamente seleccionada de la sonda, cámaras de alta resolución, espectrómetros ultravioleta e infrarrojos, magnetómetros, radios y detectores de partículas. Con esas herramientas se trazaron mapas de brillo, se identificaron firmas químicas en la atmósfera, se midieron campos magnéticos in situ y se detectaron plumas en Tritón. Pero hay que subrayarlo. Todo eso fue obtenido durante pasajes fugaces, minutos u horas de máxima cercanía, seguidos por largos meses de transmisión de datos a la Tierra. La naturaleza misma del sobrevuelo limitó la observación profunda. Las sondas tomaron fotogramas de fenómenos que pueden evolucionar en escalas de tiempo muy diversas. Los resultados prácticos se sintieron en múltiples frentes. Se renovaron modelos de formación planetaria al confirmar la diversidad de lunas y anillos. Se replantearon teorías del interior planetario, al constatar campos magnéticos no dipolares y fuentes de calor interno distintas entre Urano y Neptuno. Y se incitó la búsqueda de procesos criovolcánicos y atmósferas activas en lunas que hasta entonces se consideraban fósiles geológicos. Cada imagen fue una pieza de un rompecabezas que, a partir de entonces, la comunidad planetaria debía recomponer con nuevas observaciones, modelado y, más tarde, con reanálisis de los mismos datos de Voyager. Sin embargo, y aquí está la melancolía, la era Voyager también dejó una sensación de límite. Las sondas sobrevolaron. No quedaron en órbita, no perforaron ni tomaron muestras directas, y muchas mediciones fueron puntuales en tiempo y espacio. Eso quiere decir que, aunque aprendimos muchísimo, solo obtuvimos una radiografía superficial, imágenes y perfiles que permiten inferir estructuras profundas, pero que no sustituyen mediciones in situ prolongadas.
De hecho, en las décadas siguientes los científicos han ido minando y reexaminando los datos originales de Voyager con técnicas modernas, extrayendo pistas nuevas y solucionando algunas preguntas, pero también revelando anomalías que demandan misiones específicas a Urano y Neptuno. Otra dimensión de la herencia Voyager fue el impacto tecnológico y operativo. Planificar, ejecutar y recuperar datos de una sonda a miles de millones de kilómetros implicó desarrollar protocolos de autonomía, estrategias de compresión de datos y paciencia operativa, habilidades que hoy sirven para misiones interplanetarias más complejas. Además, la fruta guardada en los archivos de Voyager sigue nutritiva. Reanálisis reciente ha arrojado luz sobre la escasez de plasma en la magnetosfera uraniana, patrones finos en los anillos y signos sutiles de actividad superficial en lunas antes consideradas muertas. Esos hallazgos tardíos muestran que los datos de un único sobrevuelo pueden seguir produciendo ciencia durante décadas. Aun con todo eso, la imagen final que deja Voyager es doble. Por un lado, una abundancia de descubrimientos que transformaron Urano y Neptuno de puntos borrosos en mundos con carácter. Por otro lado, la certeza de que lo que vimos fue apenas el principio. Las sondas nos regalaron un primer acto deslumbrante, pero muchas escenas quedaron fuera del encuadre. Por eso hoy, con telescopios más potentes y con la urgencia de diseñar misiones dedicadas a estos gigantes helados, la comunidad científica repite una idea con tono casi devoto. Lo que Voyager mostró fue solo la punta del iceberg, y bajo esa punta aún palpita un océano de misterios esperando una visita que no se limite a pasar de largo. Hay preguntas que actúan como puertas. Las abres y descubres que detrás hay otras puertas. Y en el caso de Urano y Neptuno, esas puertas llevan a habitaciones donde la física, la química y la historia del sistema solar todavía discuten entre sí. Aquí están las grandes interrogantes, que más que agujeros en el conocimiento, son mapas con senderos poco explorados. ¿Cómo se formaron esos mundos? ¿Qué procesos alimentan su energía interna? ¿Y si bajo sus hielos, o en las de sus lunas, existen océanos ocultos capaces de sorprendernos? Primero, ¿cómo nacieron exactamente Urano y Neptuno? Las hipótesis principales compiten entre la formación in situ, es decir, que se ensamblaron donde hoy los vemos a partir de planetesimales locales, y escenarios donde migraron desde regiones más alejadas. Construir un gigante helado requiere acumular masa sólida suficiente antes de que el gas del disco protoplanetario desaparezca. Algunos modelos clásicos encuentran difícil formar dos cuerpos así tan lejos del Sol en el tiempo disponible, por lo que proponen migraciones o mecanismos de acreción acelerada, como el Pebble Accretion, que permite engrosar núcleos rápidamente con guijarros y partículas. La composición química de sus atmósferas y la abundancia relativa de elementos volátiles, carbono, nitrógeno, oxígeno, gases nobles, debería contener la huella de su origen, pero medir y desentrañar esa firma con precisión sigue siendo un reto. Pequeñas diferencias en abundancias son pistas, no pruebas concluyentes. Relacionado está el misterio de por qué Urano y Neptuno, aunque parecidos en tamaño, muestran comportamientos distintos. Urano exhibe una emisión de calor interno sorprendentemente baja comparada con Neptuno. Ese contraste sugiere que la historia térmica o la estructura interna de cada uno siguió caminos diferentes. ¿Tuvo Urano un evento cataclísmico, como una colisión gigante, que reorganizó su interior y atrapó calor de manera distinta? ¿O es la diferencia el resultado de procesos graduales como estratificación química que inhibe la convección? Resolverlo exige entender la mezcla, el transporte y la disipación de energía en condiciones de presión y temperatura que no podemos replicar íntegramente en laboratorio. La naturaleza del interior es otra gran incógnita.
Los modelos teóricos proponen mantos dominados por hielos exóticos, mezclas de agua, amoníaco y metano en estados líquidos o supercríticos bajo presiones enormes. ¿Son esas capas homogéneas y convectivas o están estratificadas en láminas de distinta composición y conductividad? La respuesta importa porque condiciona la generación del campo magnético y el transporte térmico hacia la atmósfera. En condiciones extremas pueden aparecer fases exóticas de la materia, como el agua superiónica, que tienen propiedades mecánicas y conductivas distintas a las de cualquier líquido conocido en la superficie terrestre. Además, teorías recientes plantean la posibilidad de lluvias de carbono que al precipitar hacia el interior liberarían energía, y otras especulan sobre la formación de materiales densos, incluso estructuras de carbono altamente compactado, que afectarían la densidad y la dinámica interna. Otra pregunta abierta es la naturaleza exacta del calor interno. ¿Es mayormente remanente de la formación o existen procesos activos que continúan generando energía hoy? Si el calor proviene esencialmente de la contracción gravitatoria y de la diferenciación de materiales, esperaríamos una evolución térmica suave. Si, en cambio, existe actividad química o procesos de fase liberando energía de forma sostenida, el comportamiento temporal será distinto. Precisar esto requiere medir flujos térmicos con mejores márgenes, obtener perfiles de temperatura más profundos y modelar la evolución con parámetros que, por ahora, están poco acotados. En cuanto a océanos ocultos, la pregunta tiene dos rostros: océanos dentro de los propios planetas y océanos bajo la corteza de algunas lunas. En los gigantes mismos no hablamos de océanos como en la Tierra, sino de capas fluidas de alta presión con propiedades intermedias entre líquido y sólido, capas que podrían comportarse, en aspectos dinámicos, como masas fluidas internas capaces de transportar calor y sostener dinamos. Detectar y caracterizar esas capas exige medir con precisión la gravedad, la respuesta gravitatoria a mareas, en sistemas con lunas, y la topología magnética, además de modelar la física a presiones extremas. Las lunas, por su parte, han entregado señales más palpables, superficies jóvenes, géiseres y características geomorfológicas en cuerpos como Tritón o ciertas lunas de Urano sugieren actividad que puede estar vinculada a reservas subterráneas de agua o de mezclas heladas parcialmente líquidas. La presencia de criovulcanismo o de plumas apunta a procesos capaces de mantener líquidos bajo una capa sólida, aunque las temperaturas sean globalmente bajas. Indicios indirectos, texturas superficiales, compuestos expulsados y cambios observados a lo largo de las décadas alimentan la hipótesis de océanos subsuperficiales en algunos satélites, pero confirmar su existencia y evaluar su extensión y composición requiere misiones capaces de estudios geofísicos detallados. Finalmente, está la pregunta del por qué. Todo esto importa más allá de la curiosidad científica. Los gigantes helados son un tipo de planeta muy común en el universo detectado por sondas exoplanetarias. Entender su formación y estructura no solo aclara nuestra historia local, sino que nos ayuda a interpretar mundos lejanos. Además, la posibilidad de ambientes líquidos en lugares inesperados cuestiona nuestros límites sobre habitabilidad y procesos geoquímicos. Resolver estas preguntas no será inmediato. Exige misiones dedicadas que incluyan orbitadores científicos, sondas atmosféricas, magnetómetros de alta resolución y estudios de gravedad prolongados, además de avances experimentales y teóricos sobre la materia a presiones extremas. Mientras tanto, la fascinación reside en la incertidumbre. Cada hipótesis abre nuevas posibilidades y cada dato nuevo puede inclinar la balanza hacia una historia distinta. Nos queda, por ahora, la pregunta en la boca y la imagen de dos mundos, donde los procesos internos y las historias formativas
guardan secretos que todavía nos llaman a volver y a escuchar con instrumentos más finos. ¿Qué revelaciones surgirán cuando por fin escuchemos esas capas profundas con la claridad que merecen? Mirar Urano y Neptuno desde la distancia no es un mero ejercicio técnico. Es una forma de conectar lo remoto con lo profundamente humano. En lo científico, estos planetas funcionan como piezas clave para entender cómo se ensamblan los sistemas planetarios y qué procesos físicos gobiernan mundos muy distintos al nuestro. En lo emocional, nos recuerdan que la curiosidad humana no se agota en lo cotidiano. Buscamos patrones, historias y orígenes, y en ese impulso reconocemos nuestra propia pequeñez y, a la vez, nuestra capacidad de asombro. Desde la perspectiva de la formación planetaria, los gigantes helados son laboratorios naturales. Sus composiciones relativas de gases y hielos, la arquitectura de sus lunas y anillos, y las señales de calor interno son pistas sobre cómo y dónde se juntaron los bloques primordiales en el disco protoplanetario. Cada dato aportado por observaciones y modelos ayuda a distinguir entre teorías. Se formaron allí o migraron desde más allá, y a refinar mecanismos como la acreción de guijarros o la interacción con planetas gigantes vecinos. Entender esos procesos tiene implicaciones directas para la astronomía de exoplanetas. Los mundos de masa intermedia encontrados alrededor de otras estrellas probablemente comparten parentescos con Urano y Neptuno. Conocerlos aquí nos permite interpretar mejor espectros, temperaturas y estructuras observadas a años luz. En términos de física y química, estos planetas desafían nuestras nociones. Las propiedades de hielos, a presiones extremas, las dinamos extrañas que generan campos magnéticos inclinados, y la interacción entre calor interno y atmósfera son problemas abiertos que, al resolverse, expanden los límites de la ciencia. Cada modelo que mejora, cada experimento de laboratorio que recrea condiciones interiores y cada misión que lleva instrumentos capaces de medir gravedad o composición, multiplica nuestro entendimiento sobre la materia en condiciones extremas. Esa ampliación del conocimiento no es abstracta. Alimenta modelos climáticos, teorías de formación estelar y técnicas de detección que aplicamos a sistemas lejanos. En el plano más humano, la exploración de Urano y Neptuno tiene un componente simbólico poderoso. Nos enseña paciencia y humildad científica. Planificar misiones que tardan décadas en llegar, interpretar datos con retrasos de horas o años, y aceptar incertidumbres forman parte de una disciplina que valora la espera y la prudencia. A la vez, alimenta una narrativa compartida. Las imágenes, las historias y las preguntas que surgen alrededor de estos mundos crean un patrimonio cultural común que inspira a nuevas generaciones a estudiar ciencia, ingeniería y exploración. También importa por su capacidad de alterar nuestro sentido de lo posible. La idea de océanos internos en lunas heladas o de procesos activos en lugares tan fríos y remotos nos empuja a reconsiderar dónde podrían existir condiciones interesantes para la química compleja en el universo. Esa idea amplía el campo de la imaginación astrobiológica. La vida, si existe en otro lugar, no necesita parecerse a la terrestre en su contexto superficial. Podría hallar refugio en nichos subsuperficiales, impulsados por calor interno o por reacciones químicas inesperadas. Finalmente, hay una conexión estética y filosófica. Contemplar un planeta azul distante, imaginar sus vientos, sus noches largas y sus estaciones de décadas nos sitúa en una escala temporal y espacial que calma lo urgente. Nos recuerda que somos una especie con ojos capaces de mirar muy lejos y mentes que traducen esa visión en pregunta y relato. Esa doble capacidad, mirar y contar, es una de las manifestaciones más nobles de la curiosidad humana. Al cerrar, quedémonos con una imagen serena. Dos mundos fríos y azules girando en silencio en el borde del sistema solar, cada uno con su propia historia y su propio misterio. Mirar lo lejano
Nos enseña asombro, paciencia y escucha profunda. El viaje que hemos hecho juntos nos ha llevado desde la Tierra hasta los confines del sistema solar, hasta esas esferas azules y distantes que llamamos Urano y Neptuno. En el camino descubrimos que lejos no solo significa millones de kilómetros, sino también tiempos congelados y escalas que desafían la imaginación. Vimos cómo la luz tarda horas en llegar hasta ellos, cómo sus atmósferas pintadas de azules y verdes esconden vientos violentos, y cómo sus interiores, aparentemente dormidos, guardan un corazón tibio que aún late en medio del frío. Urano nos mostró lo extraño, un planeta girando de lado, con estaciones tan radicales que un polo puede vivir décadas enteras de sol o de sombra. Neptuno nos regaló dinamismo, tormentas que rivalizan con el tamaño de la Tierra, campos magnéticos excéntricos y lunas que exhalan géiseres desde paisajes helados. Ambos nos recordaron que la uniformidad no es la regla en el universo. La rareza, la sorpresa y lo inesperado son parte del orden natural. La ciencia nos permitió medir temperaturas, trazar mapas de anillos y auroras y reconstruir teorías sobre su formación. Y sin embargo, lo que sabemos es apenas un fragmento. Hay océanos ocultos que podrían existir bajo la superficie de algunas lunas, calor interno cuya fuente aún no comprendemos del todo, y procesos atmosféricos que solo hemos rozado en sobrevuelos fugaces. En cada pregunta abierta hay un recordatorio. El cosmos no se agota en lo ya descubierto, siempre guarda un misterio más allá del horizonte. Pero este viaje no solo es científico, también es humano. Mirar Urano y Neptuno es recordarnos a nosotros mismos que somos exploradores por naturaleza, que el impulso de preguntar, medir, soñar y volver a mirar ha sido el motor que nos ha traído hasta aquí. Lo lejano nos conecta con lo íntimo. Al pensar en esos mundos, también pensamos en nuestra propia casa, en lo frágil que es y en lo extraordinario que resulta estar aquí, contemplando el universo con asombro. Quizá esa sea la verdadera enseñanza de los gigantes helados, mostrarnos que incluso en los rincones más fríos y apartados del sistema solar, la belleza y el misterio permanecen, y que cada respuesta que buscamos allá afuera es también un reflejo de nuestra propia necesidad de entender quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el universo. Antes de despedirme, te recuerdo que puedes descargar las narraciones completas en el enlace del video para disfrutarlas sin anuncios ni interrupciones, como una experiencia inmersiva y tranquila. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó el contenido, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas descubran la maravilla de nuestro universo. Nos vemos en la próxima exploración.